Ahora lo vamos a escuchar a Carlos Travalón con una de sus dos investigaciones, con una sola, porque después tenemos el llamado a Ezequiel, así que con la que usted quiera puede arrancar. Está perfecto, vamos a hablar de Fidel. Wow. Un poquito de Fidel. Vamos a hablar de Fidel, y Carlos Puebla dice en su canción, y en eso llegó Fidel, ¿no? Cuando terminó con todo el chubasco que había ahí en Cuba. Bueno, lo escuchamos atentamente. Bueno, dice así: 7 años sin Fidel. En Caracas, el pasado 25 de noviembre, autoridades del gobierno de Venezuela exaltaron el legado y ejemplo de dignidad y solidaridad del antiguo presidente y líder revolucionario cubano Fidel Castro, a propósito de cumplirse este pasado sábado 7 años de su muerte. En las redes sociales, funcionarios e instituciones del Ejecutivo venezolano publicaron videos y fotos para recordar al líder cubano y destacar su influencia en la llamada Revolución Bolivariana. El actual presidente Nicolás Maduro también publicó en sus redes: se cumplen 7 años de la partida física del comandante Fidel Castro, líder y estatista, brillante referente de la lucha social en el mundo, ejemplo de dignidad y solidaridad indiscutible, maestro de revolucionarios y revolucionarias, seguirá vivo eternamente en el alma de los pueblos. Y también, por su parte, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López aseguró que Castro fue el titán de las luchas por la libertad y la justicia social en las regiones, y destacó que estuvo siempre al lado de los más humildes y de las causas más nobles de la humanidad. Hay muchos que conocen el nombre de Fidel Castro, pero ¿saben quién fue? Fidel Alejandro Castro Ruz fue un político revolucionario marxista y abogado cubano. Tras derrocar la dictadura de Fulgencio Batista mediante una guerra de guerrillas durante la Revolución Cubana, ejerció el poder ejecutivo en su país por casi 50 años. Durante su mandato en Cuba, se convirtió en un Estado socialista y de ideología marxista-leninista bajo el mando del Partido Comunista de Cuba, único en la isla a partir de su llegada al poder, y se llevaron a cabo nacionalizaciones y exportaciones de medios productivos con el objetivo de llevar a cabo una política económica socialista. También fue diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular desde 1976, así como comandante en las fuerzas revolucionarias desde 1956 hasta el 2008. Y mantuvo el poder como secretario del Partido Comunista de Cuba desde 1965 hasta el año 2011, cuando definitivamente dejó su puesto como líder de su país y transfirió todos los poderes de la nación a su hermano Raúl Castro. Profesionalmente era abogado, licenciado en Derecho Diplomático y doctor en Derecho Civil. Se inició en la vida pública como guerrillero, opositor tras el asalto al cuartel Moncada en 1953, por el que fue llevado a prisión. Tras ser indultado debido a la presión de la opinión pública, se exilió en México, donde planeó la invasión guerrillera en 1956. Llegó al poder tras encabezar la Revolución Cubana y derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista, el 1 de enero de 1959. Fue nombrado primer ministro ese mismo año por el presidente Manuel Urrutia Lleó. El 19 de febrero de 2008, en una carta publicada en el diario Grana, anunció que no se presentaría ni aceptaría el puesto como presidente y comandante de la reunión de Asamblea Nacional del Poder Popular. Fidel Castro recibió condecoraciones nacionales e internacionales debido a su gestión y a las características controvertidas de sus políticas. Falleció en La Habana el 25 de noviembre de 2016 a la edad de los 90 años. Falleció a causa de una hemorragia producto de una inflamación en el tramo final del intestino durante un viaje en avión. Al momento de su fallecimiento,
La revista Forces estima que el patrimonio dejado por el fallecido líder cubano Fidel Castro ascendía a unos 900 millones de dólares. Es una lástima que se pierda todo lo importante que usted está diciendo. No. Bueno, y con eso terminamos. ¿Ah, sí? ¿Tan rápido? Sí. Bueno, pero igual vamos a hacer una mesa redonda acá hablando un poco. ¿900 millones de dólares tenía Fidel? Así dice la revista Forbes. La revista Forbes, a la hora de su fallecimiento, estimó que tenía que dejó un patrimonio por el fallecido líder cubano ascendía a 900 millones de dólares. No sé si eso dejó en el país o ¿de dónde la tenía Yo él. creo, eso es una campaña una campaña nefasta en contra de Fidel. Claro, Yo te digo, a veces causa gracia, ¿no? Porque claro, hay que entender también, ¿no? Que los enemigos tienen sus armas y tienen sus juegos también, ¿no? Sí. Entonces a la hora de querer... Bueno, miren, voy a poner un ejemplo clarito que está pasando en estos días. Ayer escuché una entrevista que le hicieron a Juan Román Riquelme en la televisión, la gente de C5N, Real, le hizo una entrevista porque, claro, como Macri quiere hacerse cargo de Boca, junto con otro, están haciendo toda una campaña sucia en contra de los actuales gobernantes de Boca, ¿no? Que Riquelme, claro. Ameal y todo eso, ¿no? Entonces Riquelme dice, mire, esto tiene que ser una fiesta, porque los que tienen que salir beneficiados acá, decía, son los hinchas de Boca, que son los únicos que son sagrados, no se los puede tocar a los hinchas de Boca. Él hablaba como del pueblo de Boca, ¿no? Dice, y ustedes lo que están haciendo es un juego sucio y lo único que están perjudicando es al hincha de Boca. Entonces él decía, en el afán de querer ganar, inventan causas, le inventaron una causa al hermano de Riquelme, le inventaron una y que curiosamente las firma siempre el mismo juez, las causas. Mirá vos. Entonces Riquelme dice, ¿cómo puede ser? Pero vos sabés por qué quiere Macri ganar. Claro, porque lo quiere privatizar a Boca. Claro. Quiere hacer un club privado. Entonces Riquelme le decía, ¿cómo puede ser que siempre firme el mismo juez las causas? ¿No? Como diciendo, no hay otros, no le cae, qué casualidad. ¿Será el hijo de Bonadío el que.? No, y encima dice. Y encima es surrogante, porque ni siquiera es juez titular, es el juez suplente. Dice, ¿cómo? Entonces él habla claramente, muy claramente, dice, yo no miento, y lo que digo, dice Riquelme, es que lo que están haciendo es una campaña sucia. Entonces yo le pido a la oposición, él le pide a la oposición, dice, no jueguen más sucio, vayan el domingo, ganen las elecciones y pagan lo que quieran. Entonces, pero háganlo de forma limpia. Y lo que quiero decir con esto es que las campañas sucias existen y existieron toda la vida y no por algo lo han querido matar a Fidel Castro tantísimas veces que no han podido, ¿no? Entonces, ¿qué buscan con esto? Bueno, difamarlo, decir que él era un tipo multimillonario y hay que ver la cantidad de homenajes que le hicieron a Fidel en Cuba, porque si fuera cierto lo que dice la revista Forbes, no iría nadie a homenajearlo a Fidel. Sin embargo, el pueblo cubano se ha manifestado de todas las formas para recordarlo a Fidel Castro, en las artes, en la calle, en la política. Digamos, un tipo que pudiera tener el patrimonio que dice la revista ahí y que haya hambriado al pueblo cubano, como dicen algunos, no tendría el reconocimiento de la gente. Bueno, no solamente eso, ¿no? Que ya es importante. Fidel fue uno de los 3 grandes revolucionarios, para mí fueron 3, para otros fueron 4, o 5. Uno de los 3 grandes revolucionarios que encabezaron el primer experimento socialista de América Latina, ¿no? La primera y única hasta ahora República Socialista de América Latina, que fue Cuba, que sigue siendo Cuba. Los otros 2 fueron el Che, indudablemente, y Camilo Cienfuegos, ¿no? Sobre ese trípode se gestó el ejército rebelde y sobre ese trípode se gestó el futuro gobierno, lo que iba a ser el futuro gobierno socialista de Cuba. Cuba es un pequeño país y es un país pobre, ¿no? Un país pobre, un país subdesarrollado en muchos aspectos, pero no es un pobre país, que es otra cosa, ¿no? O sea, ahí hay un pueblo con dignidad, un pueblo que aprendió a luchar, un pueblo que luchó toda la vida y que
y que no la pasa bien, no es que están tirando manteca al techo, pero no hay hambre en Cuba. Sin ninguna duda, y aparte de eso... Y todo el mundo se educa y todo el mundo labura, aunque sea de cualquier cosa, pero todo el mundo tiene laburo. Y no hay ningún recachón que te toque el culo. O sea, ¿entendés? Lo que hay es de todos. No, y aparte, sea mucho, poco, más o menos. Y aparte, no se puede olvidar que Cuba, desde que es un país socialista con miras al comunismo, está bloqueado. Y claro, uno puede hablar de que en su momento Cuba fue beneficiado por la Unión Soviética o recibió mucha ayuda por la Unión Soviética, después vino el periodo especial porque no estaba industrializado y demás cuando cayó la Unión Soviética, pero está bloqueado hace 60 años y hacen malabares para conseguir insumos para tener su medicina propia. Y la fabrican ellos su medicina propia, pero los insumos les cuesta muchísimo conseguirlos. Hay que aclarar una cosa respecto de lo que vos decís. Es el primer país de América Latina que fabricó su propia vacuna contra el COVID. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Se dice que los cubanos la Soberana 1 y Soberana 2. Y entre otras cosas, porque aparte, mientras ellos pueden, porque a veces que no pueden, porque claro, vos te tenés que comer que vengan y te digan alguna, yo fui a Cuba, claro, ellos van a Cayo Coco, a la playa, qué sé yo, después se dan un paseo por La Habana y te dicen, no, los cubanos están todos muertos de hambre, claro, pero no miran estos detalles, ¿entendés? No miran estos detalles de que Cuba es un país que está bloqueado, que le cuesta muchísimo conseguir los insumos para tener las cosas necesarias. Perdón mi ignorancia y vamos a una pregunta, ¿no? ¿Está bloqueado justamente porque decidieron ser socialistas y el mundo entero que tira para el derechismo le hace la vida imposible o no? No, el que pasa, los que tienen compromiso con Estados Unidos, que son la mayoría del mundo, claro. Los países dependientes como nosotros, como Argentina, más allá de algún grupo solidario que haya en Argentina para acercarle algo a Cuba, gubernamentalmente Argentina no puede tener negociaciones con Cuba. Claro. Está bloqueado de la misma manera que va a estar bloqueada la Argentina el día que nosotros hagamos nuestra propia revolución. Por supuesto. El problema que tiene Cuba, que es un problema que excede mucho lo político y lo ideológico, es que Cuba es un país de monocultivo. Es decir, Cuba no tiene casi nada, ¿entendés? Claro. Produce muy pocas cosas y entonces no es autosustentable en materia alimenticia. ¿Sí? O sea, vos a Argentina no la podés bloquear, ¿por qué? Porque Argentina tiene alimentos, tiene petróleo, tiene gas. Sí. Es más, un bloqueo a nosotros nos favorecería. Totalmente. Porque nos obligaría a desarrollar todo por nuestra propia cuenta. Argentina podría estar bloqueada 500 años y no le haría mella. En cambio, Cuba sí, porque Cuba es un país que necesita imperiosamente otros países para poder sobrevivir. Claro, claro. Bien. Bueno. Para nosotros Fidel ha sido un líder indiscutible, ¿no? Como lo ha sido para los cubanos, para el resto de Latinoamérica también. Después podemos discutir un montón de cosas, pero el liderazgo de Fidel y lo que ha hecho Fidel por Cuba no se puede discutir, ¿no? Por Cuba y por el mundo, ¿no? Por el mundo entero, claro, sin ninguna duda.